Pues bien, pues bien, gloria al Señor. Este tema, pues yo quería también, como le había comunicado, quería transmitirlo en vivo vía la plataforma de YouTube. Gloria al Señor, pero el internet me está dando aquí algunos problemas. Gloria al nombre del Señor. Quería transmitirlo en vivo. Ya me dice aquí que no es posible. Ok, lo que vamos a hacer es que lo vamos a grabar por si a alguno le interesa pues el video. Gloria al nombre de Jesús, que tenga la oportunidad de luego ver lo que es esta transmisión que estamos haciendo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, y dice al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos, los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Padre, gracias damos por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, y oramos pidiendo, Dios mío, que según la misericordia de usted en esta noche esté tratando con nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, como le comentaba, gloria a Jesús, como le comentaba, en relación al tema de los dos testigos y, y un sinnúmero de otros temas que están relacionados con el tiempo del fin, existe en el pueblo de Dios una gran diversidad de posturas y de ideologías diferentes, gloria al nombre del Señor, que se sostienen ideas entre las cuales estamos de acuerdo con algunas y con otras no, gloria al nombre de Jesús, por la diferencia que existe en cuanto a lo que es la relación directa con el texto y con el pasaje bíblico. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta noche, ya como le había comentado, vamos a presentar nuestro parecer en relación a este tema. En primer lugar, ¿quiénes serán los dos testigos? ¿Quiénes serán los dos testigos? Existen varias ideologías, gloria al nombre del Señor, con relación a este tema. Amén. ¿De quiénes serán los dos testigos? Uno dicen que son Moisés y Elías. Gloria al nombre del Señor. Otros dicen que son Enoc y mencionan a otros de los profetas. Gloria a Jesús. Y así, de esa manera, pues bien, iniciamos entonces. ¿Quiénes serán los dos testigos? En este punto hay varias posiciones. Unos dicen que son Moisés y Elías, que descenderán del cielo en el fin de los tiempos para llevar a cabo este ministerio, entre otras opiniones con relaciones a quiénes serán los dos testigos. Sin embargo, cuando analizamos la Biblia y observamos a ver si serán Moisés y Elías los dos testigos, encontramos que en una ocasión, en un momento determinado, gloria al nombre de Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 10, después de la transfiguración en el monte, y le dicen, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ellos le están preguntando algo que sostenían los escribas, basado en Malaquías 4:5, que dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. O sea, claramente en el Antiguo Testamento dice que el profeta Elías vendría. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el pueblo judío estaba esperando
una manifestación física del profeta Elías, y que Elías descendería, así como se fue al cielo, iba a descender en una segunda ocasión, porque el texto dice claramente: he aquí, yo envío al profeta Elías. Sin embargo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, le dice: pero los escribas y los fariseos nos enseñan y nos dicen que es necesario que venga el profeta Elías primero, antes del Mesías. Entonces Jesús le dice en el versículo 11, estamos en Mateo 17:11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, dice Jesús. Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí en este segundo punto que estamos analizando, gloria al Señor, encontramos que Jesús afirma que Elías era Juan el Bautista. Razón por la cual no lo conocieron, porque ellos estaban esperando a un Elías que descienda del cielo, gloria al nombre del Señor, pero el Elías que apareció en el escenario fue Juan el Bautista. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto es lo que se llama en interpretación bíblica un modismo, es decir, una forma de hablar. Ese modismo aparece entonces en el libro del profeta Malaquías capítulo 4 versículo 5, diciendo que Elías vendría en persona, pero luego nos explica y nos aclara, gloria al nombre de Jesús, en el libro de Lucas capítulo 1 verso 17, dice: e irá delante de él, hablando de Juan el Bautista, delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres sobre los hijos y a los desobedientes a la rectitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que cuando Juan el Bautista también se da la profecía sobre él, también dice que Juan iba a ser ese Elías. Pero ¿por qué ese Elías? Porque el espíritu que operó en Elías, que era el propósito de regresar el pueblo hacia Dios, ese mismo espíritu operó en Juan el Bautista. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que vendría Elías, pero Jesús afirma que ya Elías vino, gloria al Señor, y que ese Elías era Juan el Bautista. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, tenemos que los judíos estaban esperando a un Elías literal y vino un Elías en sentido espiritual. Lo que trato de decir con esto es que en el cielo hay un Elías y hay un Juan el Bautista. Elías no era Juan el Bautista, era el ministerio que operó en Elías, operó también en Juan el Bautista. Entonces, ese modo de hablar en la Biblia, alabado sea el Señor, ese modismo muy común utilizado, gloria a Dios, es lo que Jesús está haciendo referencia aquí al decir: ya Elías vino y era Juan el Bautista y no le conocieron e hicieron con él lo que quisieron, gloria a Dios. Ahora bien, los judíos esperan a un Juan, a un Elías literalmente. Pero ¿qué acontece? Viene un Juan el Bautista con el mismo ministerio de Elías. Entonces ellos no lo conocen porque están esperando que alguien baje del cielo. Entonces, cuando hacemos la aplicación a la enseñanza que en este tiempo sostiene que aparecerá Elías y Moisés literalmente otra vez, alabado sea el Señor, o no, hay varias interpretaciones en ese sentido, estamos simplemente no tomando en cuenta un modismo bíblico que se está empleando ahí, gloria al nombre del Señor, porque realmente lo que acontecerá es, gloria al Señor, que cuando vengan los dos testigos de Apocalipsis, ni será Elías, ni será Moisés, ni será Enoc. Sin embargo, podemos ver en esos dos testigos la operación del mismo ministerio de Elías, la operación del mismo ministerio de Moisés, y
y por ende de Enoc y otros profetas. Es decir, en ellos se conjuzgará para cerrar con broche de oro la historia del cristianismo en la tierra. Amén. Ahora vuelvo y repito, no será Elías, no será Moisés. Gloria al Señor. Serán dos personas normales, nacidos de un hombre y una mujer, que van a operar con el espíritu y el poder de Elías, lo mismo que aconteció en aquel momento, gloria al Señor, cuando aparece en el escenario Juan el Bautista y Jesús dice que ese es el Elías, pero no le conocieron. En ese mismo contexto es que ocurre entonces la manifestación de los dos testigos. Bien, continuamos. Luego, más adelante vamos a abrir un espacio, amén, para las preguntas. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más hay que aclarar en ese sentido? ¿Qué más hay que aclarar en ese sentido? Bueno, ya vemos que Jesús dijo claramente que el Elías que el pueblo esperaba que descienda del cielo, llegó al escenario, nacido de un hombre y una mujer normal. Ellos están esperando que alguien venga del cielo y no ocurrió así, sino que apareció un hombre normal. No entendieron que Jesús estaba empleando un modismo, una forma de hablar, como cuando se dice Jesús, hijo de David. Jesús no era hijo de David, ni siquiera era su nieto, ni su bisnieto, ni su tataranieto, pero la forma de hablar en el pueblo judío, alabado sea el Señor, cuando había una persona que representaba a una familia, a una descendencia, ese nombre lo seguían llevando todos, ¿entiendes? Como ser hijo de Abraham. Entonces, en ese mismo contexto, cuando Jesús, reitero, dice que ya Elías vino y que era Juan el Bautista, alabado sea Dios, descarta y desmonta toda teoría automáticamente de que aparecerá en el escenario Elías y Moisés. Amén. En el ministerio de los dos testigos, literalmente, no será así. Será de la misma manera el ministerio de los dos testigos como ocurrió, gloria al nombre del Señor, con Elías y Juan el Bautista. Amén. En segundo lugar, hacemos una pregunta. ¿Por qué dos testigos y no uno? Si en el Antiguo Testamento Dios necesitó un testigo en los días de Noé, Dios necesitó un testigo en los días de Abraham, Dios necesitó un testigo cuando iba a sacar el pueblo de Egipto, y así sucesivamente durante toda la historia del pueblo de Israel, Dios simplemente utilizaba un testigo. A Elías como un testigo, Juan el Bautista como un testigo. Entonces la pregunta, ¿por qué dos testigos y no un testigo? Pues bien, continuamos. ¿Por qué dos testigos y no un testigo? Fíjese bien, cuando Dios trató con el pueblo de Israel, usaba un testigo porque era una sola nación y un mismo mensaje. ¿Escuchó? Era una sola nación y un solo mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Dios levantaba un testigo, porque reitero, era una nación, era un mensaje. Entonces, ya cuando venimos, gloria al nombre de Jesús, y traemos el tema a la actualidad o al comienzo de la iglesia, amén, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué dos testigos en Apocalipsis y no un solo testigo? ¿Por qué? Bueno, esto lo encontramos en el libro del profeta Daniel. Profeta Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. A ver dónde lo tenemos por acá. Capítulo 12, versículo 5. Daniel capítulo 12, versículo 5. Aquí aparecen los dos testigos. Dice: Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Recuerde que el libro del profeta Daniel, específicamente el capítulo 12, es escatológico.
Por eso Daniel dice, yo oí, mas no entendí. Y dijo, ¿y cuándo será el fin de esta maravilla? Y le dijeron, Daniel, cierra el libro y sella la profecía porque esto es para el tiempo del fin. O sea, lo que Daniel está viendo aquí es para el tiempo del fin. Entonces, él ve dos, dice, leemos de nuevo. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. O sea, aquí aparecen dos personas. ¿Quiénes son estas dos personas? Son los dos testigos. Aquí no se llaman testigos, se llaman los otros dos, pero es para el tiempo del fin. La profecía es para el tiempo del fin. Entonces, ¿por qué dos? Estamos hablando por qué dos y no uno. Ahí el versículo 5 de Daniel nos explica el por qué son dos y no uno. Bueno, fíjese que dice Daniel, dice que ellos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Qué nos da a entender esto? Daniel se encontraba en Persia, se encontraba en tierra, lo que es el actual Irán ahora, de aquel lado del Éufrates, gloria al nombre de Jesús, en tierra de los gentiles. Entonces, cuando él dice uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, es porque de un lado del río está la tierra santa, como Dios le prometió al pueblo, que le dijo que traería, que la tierra que le daría sería desde el mar grande hasta el Éufrates, es el río al cual se refiere, y desde el desierto hasta el Líbano. Entonces, el río Éufrates colinda con todo lo que es el territorio de la promesa de Israel. Entonces, cuando el profeta Daniel dice, uno a este lado del río, Daniel se encuentra en Persia, de aquel lado del río, en tierra de los gentiles, y el otro al otro lado del río. Está hablando aquí de que uno de esos testigos sería un profeta para los judíos en tierra santa, de un lado del río, y otro testigo sería un profeta para los gentiles en tierra, en el lado de los gentiles, obviamente. Entonces aquí encontramos, por eso la razón de que sean dos testigos, porque hay una iglesia judía y hay una iglesia gentil. Me explico. ¿Cómo inicia la iglesia? La iglesia inicia con un apóstol para los judíos y con un apóstol para los gentiles. Y cuando analizamos el libro de los Hechos, encontramos a Pedro como apóstol para los judíos, que predicó el mensaje de la circuncisión. Amén. Y Pablo predicó el mensaje de la incircuncisión para los gentiles. Continuamos, gloria al Señor. Entonces, aquí vemos que claramente que de la misma manera que dice aquí, uno de este lado del río es en tierra de los gentiles y otro del otro lado del río en tierra de Israel. Esto implica que los dos testigos, por esa razón, no uno sino dos, porque de la misma manera que inicia la iglesia con un apóstol para los judíos y un apóstol para los gentiles, cuando se levantan los dos testigos, uno viene con el mensaje para Israel y el otro viene con el mensaje para la iglesia. Amén. Por eso le decía ahorita al principio que existe mucha discrepancia con relación a lo que es este tema e ideología diferente, y no pretendemos con esto que nadie se mueva de lo que cree. Simplemente nosotros explicamos nuestro parecer. Amén. A la luz de lo que el texto bíblico enseña. Entonces, aquí encontramos, reitero, que el pasaje de Daniel 12:5 dice que uno de esos dos testigos está de un lado del río, en Persia, y el otro está del otro lado del río, en tierra santa. Uno en tierra gentil y el otro en tierra judía. ¿Ven? Entonces, de esa manera entendemos el por qué dos testigos y no solamente uno. Pues bien, continuamos. Entonces, mis amados, para abundar un poquito más en ese sentido, la iglesia, como inició la iglesia, podemos notar, pues bien, ampliando más esa idea, fíjese que la iglesia inicia
con dos testigos. Dos testigos, un apóstol para los judíos, un apóstol para los gentiles. La iglesia entonces al fin de los tiempos cierra el telón con dos testigos, uno para los judíos y otro para los gentiles. De la misma manera que inició la iglesia, así culminará la iglesia cerrando el telón con estos dos grandes profetas. Gloria a Jesús. Ya de esa manera, pues hemos explicado quiénes serán los dos testigos. Amén. Y cuáles serán las características y la importancia de su manifestación y cómo se manifestarán. Gloria al Señor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del ministerio de los dos testigos. La naturaleza del ministerio de los dos testigos. Yo soy de los que defiende la teoría de que los dos testigos se manifiestan con la iglesia aquí, como usted habrá escuchado, se manifiestan con la iglesia aquí. Son dos personas que están por ahí en el escenario, o sea, que están detrás de la cortina, pero que ya ellos existen, a la altura profética que tenemos, ya ellos existen. No son dos personas que van a bajar del cielo, son hombres nacidos de mujer que vienen a cumplir un ministerio y un propósito de Dios. Y de esa manera, entonces, mis amados, gloria al nombre de Jesús, eso está a punto de manifestarse, pero con la iglesia aquí. Esa es mi postura teológica en ese sentido. Ellos se manifestarán con la iglesia aquí en la tierra. Gloria al Señor, porque ellos vienen a cerrar el telón. Gloria al nombre de Jesús. Bien, entonces, ya cuando vemos la manifestación de los dos testigos, ahora vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de su ministerio. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Esos 1260 días, gloria al nombre del Señor, viene siendo lo mismo 3 años y medio que va a reinar el anticristo. Ellos juntamente estarán desempeñando su ministerio en el mismo tiempo que operará el anticristo. Dice que ellos vendrán vestidos de silicio. Esto implica que tendrán una semejanza, así como Juan el Bautista, que no era Elías, sino que era Juan el Bautista, pero de la misma manera que que Elías estaba vestido con cuero de camello, gloria al Señor, y pelos. Asimismo, ese era un silicio. Juan el Bautista aparece con la misma vestidura. Entonces hay que esperar que en el escenario, cuando esas personas se aparezcan, van a tener una identidad en cuanto a su vestido que van a ser fácil de identificar, es decir, vestido de silicio. Seguimos. Entonces dice el versículo 4, estos testigos son los dos olivos. Los dos olivos son los que aparecen, amén, en el libro del profeta Zacarías capítulo 4, y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Eso es Zacarías capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante nos habla de eso. Ellos son, gloria a Dios. Dice el verso 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué encontramos aquí, amado? Este es un dato muy importante, porque fíjese que en un pueblo, o en una iglesia, en una humanidad, ante la cual, gloria al nombre del Señor, todo lo que se espera son bendiciones, todo lo que se espera son que las cosas se hagan y se establezcan según el concepto y la ideología de los hombres, amén, de cómo nosotros veamos la cosa. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, cuando analizamos lo que dice la Biblia sobre la naturaleza del ministerio de los dos testigos, amén, será algo que aún el pueblo de Dios no lo va a conocer de la misma manera que no conocieron
a Juan el Bautista. Dice, si alguno quiere dañarlo, ¿por qué van a querer dañarlo? Porque la naturaleza de su mensaje y su ministerio será, gloria al nombre del Señor, con un estilo, amén, cargado de juicio y de reprensiones que la humanidad no estará dispuesta a aceptarlo. Dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así, son personas que van a tener la capacidad espiritual, alabado sea el Señor, de hacer morir a la persona que quiera dañarlo. Gloria al nombre del Señor. Y devora a sus enemigos. O sea, puede salir fuego de la boca de ellos y devorar a sus enemigos. Y dice, si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, serán unos ministerios terribles, mis amados. Escuche bien, la iglesia no está preparada para que ellos aparezcan. Porque esta gente van a venir a matar gente. Oiga, ellos vienen a matar gente. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de Dios, ¿entiende? Que se levanten unos ministerios matando gente. Fíjese, dice otra vez, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Eso es literalmente. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, que lo van a matar de la misma manera que traten de matarlos a ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el mundo va a ver a estos dos varones? ¿Está el mundo preparado? Gloria al nombre del Señor para ver a estos dos profetas en el escenario. La respuesta es no. Pero lo cierto es que ellos se van a manifestar. Se van a manifestar, gloria al Señor, pero la iglesia no lo va a conocer a sí mismo como no conocieron a Juan el Bautista, que era el Elías que estaba en el escenario. ¿Por qué? Reitero, porque la naturaleza del mensaje de Juan el Bautista, mis amados, era un mensaje demasiado fuerte. Entonces el pueblo no estaba dispuesto a arrepentirse y a humillarse, y por eso lo desecharon. Versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Escuche bien, ellos profetizarán 3 años y medio, y tienen el poder para cerrar el cielo que no llueva. Cuando duran 3, 4 meses en una nación que no hay lluvia, amado, eso es un tormento total con 3 o 4 meses. Imagínese usted que ellos tienen el poder y que obviamente sabemos que lo van a cerrar el cielo, aunque no sea a manera global, sino que habrán en lugares y en territorios que ellos van a decir, aquí no va a caer una gota de lluvia, como dijo Elías, a menos que no sea por mi boca. Y entonces cuando deje de llover, que venga la sequía, la muerte de los animales y toda esta catástrofe que estos profetas van a traer sobre la tierra, la pregunta es, reitero, la pregunta es, ¿el pueblo va a entender que esta gente tienen a Dios? ¿Van a verlo como que tienen a Dios? Mientras que por otra parte, en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 13, nos habla de lo que es el reinado del anticristo, y dice que el anticristo, en contraste con los dos testigos, el anticristo estará haciendo milagros, señales y prodigios a favor de la humanidad. Escuche bien, en el mismo escenario, el anticristo haciendo milagros, señales y prodigios a favor de la humanidad, a tal grado que la gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es decir, que el anticristo, el representante de Satanás, hará favores y los representantes de Dios traerán juicio. Entonces, esto es un plan para que haya una confusión en este último tiempo, una confusión a tal magnitud, gloria al nombre del Señor, que por eso dice la palabra del Señor, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces, mis amados, vemos, gloria al nombre de Jesús, que los dos testigos vienen a destruir, amados. Vienen a destruir. El anticristo viene a construir. Entonces, la pregunta lógica es la siguiente. Si los dos testigos están destruyendo y el anticristo está construyendo y arreglando lo que ellos están dañando, ¿quién tiene a Dios? Es la pregunta. Usted ve que será un plan de confusión. Por eso dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, de 2 Tesalonicenses, me parece que versículos 10 y 11, dice, por cuanto no quisieron creer en la verdad,
en el amor de la verdad para ser salvo, Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos aquellos que se complacieron en la mentira. Es decir, es un plan divino para que todos aquellos que rechacen el amor de la verdad para ser salvos, entonces crean la mentira y viene un poder engañoso. Entonces se invierten los roles. Los que vienen de parte de Dios traen juicio y catástrofe a la tierra. Los que vienen de parte del enemigo, entonces ellos lo que vienen haciendo son favores y trayendo soluciones sobre la humanidad. ¿Qué le parece, mi amado? Bien, entonces, abundando más sobre ese punto, fíjese que dice la Biblia, Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Cuando el anticristo aparezca en el escenario, entonces, desde ese punto de vista, la gente va a entender que ese que está haciendo tantos milagros y tantas señales es el que tiene a Dios. Entonces, lo que están destruyendo y están acabando con todo, eso tienen a Satanás. Es un plan, un propósito para que los que no quisieron, reitero, creen la verdad, el amor de la verdad para ser salvos, crean la mentira, a fin de que sean condenados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ya ahí estamos. Vamos a entrar ahora a las preguntas. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a entrar en las preguntas. Pregunte lo que sea. No importa. Formule su pregunta. Gloria al nombre del Señor. Que si tenemos la respuesta, le damos la respuesta. Si no, sencillamente decimos que usted tiene la razón. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Esperamos por su pregunta. Amén, amén. Estamos aquí esperando que formulen sus preguntas. Sé que este tema despierta muchas inquietudes, porque como le decía al principio, hay muchas ideologías diferentes en ese sentido. Amén. Dios bendiga a Rosibel. Dice, he aquí la pregunta que hice. Si ellos tendrán el Espíritu Santo. Sí, claro que sí.
Claro que sí, serán dos grandes profetas que estarán de pie delante de Dios, y son los dos olivos. El olivo aquí representa el aceite, representa la unción. Y vienen esos dos profetas de parte del Dios del cielo. Amén. Con la unción del santo, pero con un ministerio completamente extraño. Amén. Formulen sus preguntas. Les recuerdo, este tema está siendo grabado. Gloria a Jesús. No pudimos hacer la transmisión vía YouTube. Y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Esta mañana yo estuve explicando el tema sobre el anticristo. Amén, dice Rosibel, dice, he aquí la que hice, pero creo que ya fue contestada en uno de los audios que usted envió. Bueno, le damos la gloria a Dios por eso entonces. Berta, la voz de alerta, dice, primera que pasó con Elías, murió o está vivo, y Moisés. Según este estudio, ellos son los dos testigos. No. Ellos no son los dos testigos. Amén. Parece que usted llegó un poco tarde. Elías y Moisés no son los dos testigos. Yo expliqué que así como Juan el Bautista es Juan el Bautista y Elías es Elías, pero cuando dice que vendría Elías, dice la Biblia, Jesús hablando, que cuando viene Juan el Bautista, el espíritu que operó en Elías estaba en Juan el Bautista, y por eso Dios, usando un modismo, dice que primero vendría Elías. Amén. Entonces allá está Moisés y está Elías, pero los dos testigos son dos hombres que deben estar en algún desierto por ahí, en algún monte, esperando solamente la orden para iniciar su ministerio. Amén. No es que van a bajar del cielo. Imagínese usted que aparezcan Elías y Moisés del cielo, que bajen del cielo resplandeciente. Dígame usted quién no se convierte. Dígame usted quién no se arrepiente. Que aparezca Moisés y Elías en el mundo, en la actualidad. Óigame, mire, hasta los ateos creen. ¿Entiende? Entonces, esto es un plan que ellos vendrán, con el poder, amén, y el espíritu que operó en Elías y que operó en Moisés. Pero ni es Moisés ni es Elías. Allá en el cielo ahora hay un Moisés, hay un Elías y hay un Juan el Bautista. Pueden hacer la pregunta, no importa que sean fuertes, no importa que sean preguntas. Usted puede contradecir lo que yo estoy diciendo. Usted no tiene que aceptarlo. Usted puede decir, pastor, la Biblia dice tal cosa. ¿Entiende? Y entonces ahí yo tengo que presentarle respuesta o simplemente retratarme de lo que estoy diciendo. Ok, aquí dice Berta, dice, ¿cómo estará la iglesia aquí si Israel es una y la iglesia otra en el tiempo de estos dos testigos? Fíjese bien, eso es una teoría, es una teoría. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia inició con Israel y con los gentiles y termina con Israel y con los gentiles. Si usted observa lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, 6 o 7,
de Apocalipsis, dice, y se le permitió, es decir, al anticristo, hacer guerra contra los santos y vencerlo. Se dice que la iglesia no estará aquí, pero ahí dice que se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlo. Entonces la pregunta es, si la iglesia ya se fue, ¿quiénes son los santos? Si alguien dice que esos son santos que se quedaron, la Biblia dice que lo que se queda es la cizaña y las vírgenes insensatas. Y cuando usted lee la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, usted se va a dar cuenta que las que se quedan son las insensatas y ellas van a buscar aceite. Y cuando vienen de allá para acá, dice, Señor, ábrenos, le dice el Señor, yo no sé quiénes son ustedes. O sea, no hay oportunidad. Es decir, que el evangelio de la otra oportunidad de lo que se queden no existe. Y cuando dice Apocalipsis entonces, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, se está refiriendo a los santos, al pueblo de Dios, a los santos. Recuerde que son teorías, son teorías. Lo que yo le estoy explicando a usted ahora también es una teoría. Gloria al nombre del Señor. Ahora lo que se va a cumplir es la palabra de Dios. Y si ahí dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿quién puede a la luz de la Biblia demostrar que los santos, que hay un pueblo santo que se queda aquí? Es una incoherencia bíblica, que se quede un pueblo santo aquí. Por eso dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrás, hablando de la venida del Señor desde el versículo 1, no vendrá quien Cristo, sin que antes venga la apostasía, como está la iglesia ahora llena de apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces, mis amados, oiga bien, el tema de que y la iglesia se va e Israel se queda, eso no está en la Biblia. Porque dice en el libro de los Hebreos, que los antiguos no alcanzaron lo prometido. Dice, proveyendo Dios mejores cosas para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, ellos están esperando que se complete el número de los gentiles y entonces luego todo Israel será salvo. Pero primero se completa el número de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Es un solo pueblo. El pueblo salvado es un solo, sean judíos o sean gentiles. Por eso dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque dice que no todos los israelitas serán salvos. Porque cuando dice ahí que todos los judíos serán salvos, Romanos 11:25, que todo Israel será salvo, esto aplica a todo el Israel creyente. Porque Judas Iscariote era judío y no se va a salvar. Entonces hay una iglesia que inició judías, creyentes, miles y miles de creyentes judíos y miles de creyentes gentiles. Así inició la iglesia. Amén. Sobre el tercer templo de Jerusalén. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Ahora lo que le voy a decir es una especulación. ¿Qué es una especulación? Bueno, lo que se hace generalmente cuando se sostienen ciertas posturas bíblicas. O escuche bien. Los tiempos de la ley, en los tiempos de la ley, ¿dónde estaba el templo? ¿Dónde estaba el templo? En Israel. Y ahora dice la Biblia que estamos en el templo de los gentiles. ¿Dónde corresponde el templo? ¿Dónde corresponde? ¿En Israel o entre los gentiles? Usted dirá, ¿qué usted me trata de decir con eso, pastor? Estoy especulando. Que el templo que se edificó en Roma, con el propósito obviamente de que sea un templo de Dios, pero se ha corrompido como mismo se corrompió el templo de Jerusalén, que cometieron toda clase de barbaridades. Escuche bien esto. Ese templo que está en Roma es el templo entre los gentiles. Ahora, ¿se va a construir un tercer templo? Sí, se va a construir un tercer templo. Pero en ese templo no es que se va a sentar Jesús cuando venga a reinar. Si el anticristo se sienta en ese templo,
entonces ya Jesús es una especulación esto, no una afirmación. Entonces, si el anticristo se sienta ahí, va a venir Cristo a sentarse en ese templo. Cuando usted analiza el profeta Ezequiel, cuando habla de ese templo, dice que ese templo es como una ciudad, encima de un monte como una ciudad. Solamente el templo que se va a construir es el templo del milenio donde se va a sentar Cristo. Pero donde se va a sentar el anticristo, alabado sea el nombre del Señor. Note que, por ejemplo, nos vamos ahora al libro de Apocalipsis para que hagamos una referencia. Capítulo 11, versículo 8. Apocalipsis 11, 8. 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, hará guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Entonces dice el versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿En cuál plaza? De la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Escuche bien, donde también nuestro Señor fue crucificado. Escuche bien esto acá. Dice que sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad. Los teólogos dicen que esa es Jerusalén. Escuche bien, en un solo capítulo no le va a llamar a Jerusalén ciudad santa, como lo hace en el capítulo 11, y en el mismo capítulo también le va a llamar Sodoma y Egipto. Entonces, ¿a qué ciudad se está refiriendo? Reitero, lo leemos otra vez. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual esa ciudad se llama Sodoma y Egipto, el Vaticano. Sodoma por el espíritu de homosexualidad en los sacerdotes y las violaciones en el Vaticano. Y Egipto porque en Egipto todos los gobernantes se llamaban faraón y en Roma todos se llaman papa. Dice: donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Escuche bien este término. Donde también, o sea, Cristo lo mataron en Jerusalén, pero dice: donde también, aparte de Jerusalén, también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Cuando a Cristo lo mataron en Jerusalén, y la orden en Jerusalén, quienes se levantaron contra él fueron los judíos para matarlo. Pero ¿cuál era el reino que estaba representando allí la autoridad para autorizar la crucifixión? Roma. Roma. Por eso dice: donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, en esta especulación que estamos haciendo, reitero, especulación, no es una afirmación. Estamos esperando que se reedifique el tercer templo de Jerusalén. ¿Entiende? El tercer templo de Jerusalén, supuestamente para que se siente el anticristo, pero estamos en el tiempo de los gentiles, y así como en el tiempo de la ley el templo correspondió estar en Jerusalén, en el tiempo de los gentiles, entonces el templo corresponde estar entre los gentiles. Varón, entonces usted afirma que el templo de Roma, un templo tan corrupto y con tanta barbarie, es el templo de Dios. Bueno, observe Ezequiel capítulo 8 para que usted vea lo que hicieron los judíos en el templo de Dios también. Lo mismo que ha hecho Roma, lo hicieron los judíos. Ahora reitero, eso es una especulación. En ese punto estamos especulando. Amén. Solamente para observar en el escenario que quizás estamos esperando que se reconstruya un tercer templo y donde se va a sentar el anticristo es en Roma. Mire también aquí, y dice en el verso 8, quiero leer, otra vez dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Escuche bien, es una plaza de una gran ciudad. Una plaza de una gran ciudad. ¿Y cuál es la única ciudad en el mundo que es, por cierto, que no le llama nación aquí, sino le llama la plaza de la grande ciudad? Porque no es una nación, y es una nación, el Vaticano es una nación, alabado sea Dios, pero que es solamente una ciudad, el Vaticano. Entonces es la única gran ciudad que se identifica por la gran plaza que tiene, que es la plaza de San Pedro. ¿Dónde estarán muertos los dos testigos? En la plaza de San Pedro en Roma. Y entonces, por ende, si estarán muertos en la plaza de San Pedro en Roma, entonces hay que decir dónde estaría la bestia que lo mató. ¿Dónde estaría sentada la bestia que lo mató?
Amén. Dice por aquí Wander Medina. Dice, yo entendía que los santos eran Israel y otras cosas, las 10 vírgenes. No representan a la iglesia, representan a Israel. Que las 10 vírgenes representan a Israel. No, mis amados. Eso son posturas teológicas que nos han confundido y nos han engañado por mucho tiempo. Por ejemplo, dice que son 7 años. La iglesia evangélica sostiene que son 7 años la gran tribulación, pero 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez. Yo quisiera que usted me busque un versículo bíblico de Génesis y Apocalipsis que hable textualmente de 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez. Ese punto no lo voy a explicar, pero se lo dejo en el tema. Usted entra a mi canal José Cabral Santa María, la oración matutina de hoy 29, donde yo expliqué ese tema completo. Amén. Hablando, haciendo un análisis histórico, cultural, contextual, gramatical. Amén. Y utilizando todas las reglas de interpretación bíblica con relación a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Amén. Que desde ahí que sacan esos 7 años. Amén. Pero ahí lo explicamos todo con lujo de detalle. Sí, no, perfecto. Hagan las preguntas, aunque ya me tengo casi que ir, gloria al Señor. Pero hagan sus preguntas, gloria al nombre de Jesús. Es importante que hagan sus preguntas. Si yo no tengo la respuesta, simplemente digo que no tengo la respuesta. Entonces dice la Biblia que lo será como en los días de Noé. Le hago la pregunta. La doctrina enseña evangélica que los que se queden tendrán una segunda oportunidad. ¿Quién se salvó en los días de Noé cuando se cerró la puerta? Más nadie se salvó. Y será como los días de Noé. Usted ve que es una incoherencia bíblica. Dice que será como los días de Lot. Después que Lot salió de Sodoma, amén, que cayó fuego del cielo, ¿quién más se salvó? Entonces, otra incoherencia bíblica. Entonces, cuando se dice que los que se queden tendrán una segunda oportunidad, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se vaya, se va el Espíritu Santo juntamente con la iglesia. ¿Quién convencerá de pecado a los que se quedaron si ellos se perdieron por su pecado y se quedaron por sus pecados? Entonces, si ya se fue el Espíritu Santo con la iglesia, entonces ¿quién convencerá a los que se quedaron? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es si los que se quedaron son los santos, que dice ahí que se le permitió hacerle guerra contra los santos y vencerlos. Si son los santos, le pregunto a usted, si eran santos, ¿por qué se quedaron? Cuando Cristo venga no se queda nadie santo. Sean judíos, sean gentiles, todo el mundo se va. Porque para un judío salvarse, tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. No se salvarán porque pasen por la tribulación y se purifiquen. Se salvarán porque acepten a Cristo como Señor y Salvador. Entonces el arrebatamiento de la iglesia es un solo evento, pero los teólogos han hecho 2 eventos. Un rapto secreto, la venida de Cristo es una. Seremos arrebatados en un solo evento. Gloria a Jesús. Amén. Amaury Bautista, haga su pregunta. Dice Amaury, ¿qué usted me dice del ayuno? Bueno, aunque está fuera del tema que estamos tratando, el ayuno, que hay que ayunar, que la iglesia en este tiempo no está ayunando y no se está preparando para lo que viene. Estamos en todo menos lo que tenemos que hacer. Velar y orar para que aquel día no le sorprenda, dice la Biblia, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que necesitamos nosotros para permanecer firmes? ¿Entiende? Porque dice que le preguntaron los discípulos de los fariseos a Jesús,
pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de boda, de fiesta? Mas viene la hora cuando les será quitado el esposo y ellos ayunarán. La Biblia enseña el ayuno, por todas partes enseña del ayuno, aunque ahora teológicamente se dice que no es necesario. ¿Entiende? Que no es necesario y tenemos un descarrilamiento doctrinal en el pueblo de Dios. Dice Berta, la voz de alerta. Ok, dice, ¿habrán hombres o mujeres preparados para este tiempo tener el poder de Moisés y Elías para enfrentar al anticristo? Fíjense bien, ahorita yo explicaba que los roles vienen invertidos. En los días de Elías era para que Elías venza. En los días de Moisés era para que Moisés venza. Pero aquí nos dice el texto, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Es decir, que los dos testigos serán vencidos al final. Pero luego nos habla en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver, aquí está. Capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Es decir, que tanto los santos como los dos testigos juntamente serían vencidos por la bestia anticristo. Entonces nadie va a tener la capacidad para hacerle frente. ¿Entiende? Nadie va a tener la capacidad porque es el plan y el propósito de Dios permitir, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Entonces en ese contexto seremos vencidos. Por eso dice que llegará el momento cuando el anticristo dirá paz y seguridad, porque tendrá todos los poderes de la tierra sometidos, todo sometido a él. Y ese pueblo que le hizo la guerra también lo sometió. No a su obediencia, sino que será una persecución tan terrible y tan sangrienta como no la hubo antes ni la habrá después. ¿Entiende? Cuando usted quiere entender cómo será la persecución, léase el libro de los Hechos, cómo fueron perseguidos los cristianos. Léase cómo los emperadores romanos, desde Nerón, por ahí por el año 70 de nuestra era, hasta el 300 aproximadamente, cuando empezó a gobernar el emperador Constantino el Grande, todo fue bajo persecución y muerte, crucifixiones, se lo echaban a los leones, lo mataban a espada, lo quemaban vivo. Eso fue tribulación. Luego la Santa Inquisición a mano de la Iglesia Católica, donde millones de cristianos fueron asesinados terriblemente. Ahora, ¿qué pasa? Que la persecución que viene por ahí, que viene ahora, dice que ni la hubo antes ni la habrá después de esa. No habrá semejante. Es decir, que la que viene en los próximos días con la iglesia aquí, porque hay personas que dicen que la iglesia no sería atribulada, pero de la tribulación que nos habla en Mateo 24 es, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. No es juicio de Dios. No podemos confundir los juicios de Dios con la tribulación que el anticristo va a traer sobre la iglesia. Los juicios de Dios vienen sobre el anticristo y todos sus seguidores. Son los juicios de Dios. Pero la tribulación de Mateo 24, 8 en adelante, es los hombres persiguiendo a los hombres. No Dios atribulando a los hombres, sino los hombres, el anticristo y su gente, atribulando a los santos. Esa es la persecución y la tribulación de Mateo 24. Luego del 29 en adelante inician los juicios de Dios sobre los impíos después que la iglesia se vaya. Amén. Entonces no podemos confundir lo que son los juicios de Dios con la persecución religiosa. Entonces, ¿por qué habla de una gran tribulación? Porque no habrá precedente. Estúdiese la persecución del libro de los Hechos, eso no sabía nada. Estúdiese la persecución de los 10 emperadores romanos, que su enfoque cuando llegaban era destruir la iglesia y acabar con todo. Eso no le va a saber a nada. La Santa Inquisición romana, eso no le va a saber a nada a la persecución que viene. Y lo peor del caso es que se está predicando que la iglesia no puede pasar por persecución y tribulación, cuando la iglesia todo el tiempo ha sido perseguida. Lo que pasa es que viene una persecución por ahí sin precedente.
Dice Amaury Bautista, muchos piensan que los judíos serán salvos en la gran tribulación por promesa. Amén. Dice Amaury Bautista, muchos piensan que los judíos serán salvos en la gran tribulación por promesa. Sin embargo, la salvación ya no es por promesa. Los judíos no se salvarán por promesa. Los judíos tendrán que convertirse a Cristo, porque si es por promesa, se salva Judas Iscariote, se salvan los fariseos que mataron a Cristo. No, hay que arrepentirse. En los días de la iglesia primitiva, los judíos que aceptaron a Cristo se salvaron. Los que no aceptaron a Cristo se perdieron, con promesa o sin promesa. Amén. Entonces, cuando nos abren Apocalipsis capítulo 7, de los 144,000 judíos sellados, aquí nos está hablando de que cuando Cristo venga, cuando suene la final trompeta, de todos los judíos que hayan sobre la tierra, solamente serán cristianos 144,000. Los que se salvarán serán sellados. Amén. No por promesa, sino porque estos creerán en Cristo Jesús. Sin embargo, más adelante ahí en el mismo capítulo 7, primero nos presenta a los judíos que serán salvos. Y luego nos presenta la multitud de los gentiles que sale de la gran tribulación. Entonces, el mismo capítulo 7 presenta a los judíos y presenta a los gentiles. Presenta que los judíos son 144,000 y nos da un número, pero luego nos habla de una multitud la cual nadie puede contar, que la iglesia es un gentil que sale de la gran tribulación. Por eso en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 en adelante, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, de los que no habían adorado la bestia. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección, porque son solamente dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación eterna. Dice, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Es decir, que el que no se fue en la primera resurrección no es bienaventurado. Y en esa primera resurrección están los decapitados por causa del testimonio de Jesús. En esa primera resurrección, ahí se van todos los salvados. Amén. Amén. Dice Berta dice, con esta me despido, solo quiero saber qué persona en este siglo puede tener la capacidad, la característica y el poder de Elías y Moisés para enfrentar al anticristo y cambiar las cosas. Lo primero es que ellos no vienen a cambiar las cosas porque el mensaje no va a ser recibido. Y en segundo lugar, cuando usted dice que qué persona tiene la capacidad de hacerle frente, ellos le van a hacer el frente al anticristo. Pero estamos hablando, o sea, usted dice, supongamos, qué persona en este tiempo. Pero cuando aparece Juan el Bautista, ¿dónde lo tenía Dios guardado? En medio de un tiempo de corrupción y perversión y del pueblo apartado de Dios. Dios lo preparó en el desierto. ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde estaba Elías cuando el pueblo estaba entregado adorando a los Baales, viviendo en el monte Carmelo? Entonces, de la misma manera que Dios separó a Elías y que Dios separó a Juan el Bautista, amén, de la misma manera, esos dos profetas están en algún lugar separado. O sea, una cosa es lo que nosotros pudiéramos decir, qué persona en este tiempo está preparado, y otra cosa es que Dios dice que lo va a traer y que ellos tendrán la capacidad. Amén. Bueno, yo creo que ya terminamos ya. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Creo que ya terminamos. No sé qué, qué le parece el tema que hemos tratado. Como le dije al principio, alabado sea el Señor, este tema no pretende cambiar el concepto que usted tiene. Ahora yo le hago la pregunta a usted. Del 1 al 100, ¿cuántos puntos usted le daría al tema de que sea correcto? Ahí, vamos a ver. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos puntos del 1 al 100 usted le da de que sea correcto? ¿Cuál es la posibilidad de que sea correcto? Del 1 al 100.
razón en lo que está diciendo, pero le voy a corregir algo, o no corregir, animar a que revise algo. Cuando la Biblia dice que será como los días de Noé, aquí hay una figura de edición que se llama símil. Hay una comparación. No está diciendo literalmente que eso se va a dar de la misma manera. No sé si me doy a entender. Usted que es un estudioso sabe que el símil es para comparar. Por ejemplo, estaban todos unánimes el día del Pentecostés y de repente vino un estruendo como de un viento recio. No era un viento. Le fue repartida lengua como de fuego. No era fuego, sino que se hace una comparación porque el escritor, el que está escribiendo o el que tuvo la experiencia, no tenía la palabra adecuada para darla en el momento. No sabía cómo expresar lo que estaba sintiendo o lo que estaba pasando. Y coloca esa figura de edición llamada símil para hacer una comparación. Ahora bien, eso no se puede tomar como literal, que lo que está comparando es comparativo con lo otro. Está dando una ilustración, posiblemente, se puede dar el caso, pero nunca ningún estudiante de la Biblia puede agarrar una figura de edición como el cómo para luego interpretar que lo que va a seguir, lo que va a aludir después es algo literal. ¿Me doy a entender? Porque dice el texto, como los días de Noé o como los días de Lot. Lo que te está diciendo es que la maldad y la incredulidad de la persona en ese tiempo va a ser abismal. Pero no quiere decir que lo que pasó en Lot y que lo que pasó en Sodoma es lo que va a pasar otra vez, literalmente hablando. No sé si me doy a entender. No se me malinterprete. Amén, hermano Wander Medina. Claro que sí, sí, he escuchado la nota de voz. Fíjense, cuando la Biblia emplea un símil o usamos un símil de cualquier cosa, esto significa poner al lado de. Un símil es que guarda cierto grado de similitud. Es decir, dice que en los días de Noé, los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal. Eso implica que en los últimos tiempos los designios de los pensamientos de los corazones del hombre serían de continuo hacia el mal, como lo estamos viendo. Dice que en los días de Noé, dice que los hombres comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. En esta similitud nos está hablando, alabado sea el Señor, que el asunto sería más o menos semejante. Entonces yo sé cuál es el punto que usted está citando, en el cual sostenemos que no hubo salvación después que se cerró la puerta del arca. ¿Entiendes? Se cerró la puerta del arca. Pero hay una similitud también en eso. ¿Entiendes? O sea, hay una similitud. Está usando el ejemplo, pero es porque hay obviamente una similitud. Gloria al nombre del Señor, de que como en los días de Noé, cuando se cerró la puerta del arca, alabado sea Dios, nadie más se salvó por la condición de pecado que ellos tenían, que asimismo sería en los últimos tiempos. Entonces la aplicación que estamos haciendo es, por ejemplo, mire, nos habla, ya yo expliqué lo de las vírgenes prudentes e insensatas, pero nos habla del trigo y la cizaña. Dice que el trigo es recogido y echado en el granero de Dios. Y dice que la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. Dice que son atados para el fuego. Entonces en esta parábola aquí, que ya no es de los días de Noé, sino que aquí nos está diciendo que los que no se salvaron fueron atados para el fuego y que lo que se quedó no fue trigo. En ningún momento señala que se quedó nada de trigo, sino gente que nunca se arrepintieron y que en la iglesia, dice esa parábola, que en la iglesia eran los que servían de tropiezo. Esos son los que se quedan. Entonces ahí en la parábola del trigo y la cizaña no da ni la más mínima referencia a que se salve el que se quede. Tampoco en la de las 10 vírgenes hay ni la más mínima referencia de que se salve el que se quede. O sea, la Biblia en ninguna parte nos dice que habrá salvación para los que se queden. Eso es una especulación, como le comentabas ahorita. Ahora, cuando dice como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, o sea, está diciendo como en los días de Noé, lo que pasó en los días de Noé. O sea, en comparación con lo que pasó en el día de Noé. Eso es arrojar o poner al lado, que es lo que es una parábola o una comparación en un símil,
poner al lado y guarda cierto punto de similitud. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos señalando? Que lo primero es que no hay ningún pasaje bíblico que diga que los que se quedaron se salvaron. Ni uno. ¿Entiende? O que habrá una segunda oportunidad. ¿Sabe de dónde sale esa segunda oportunidad? Una joven en el 1832, me parece 32, llamada Margaret, bueno, no recuerdo el apellido, Margaret Monroe, algo así. Tuvo un sueño y ella se soñó que la iglesia se iba en dos tandas. Y de un sueño nace la teoría evangélica, de un sueño que tuvo Margaret, eso está en la historia. Y de ahí en adelante surge la teoría de una segunda oportunidad. De ahí para atrás nunca se habló de eso, ni la Biblia habla de eso. Entonces, por esa razón es que tenemos millones de descarriados en el mundo sosteniendo la idea, como me lo han dicho a mi persona, si no me voy en la primera, me voy en la segunda. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Cuándo Jesús habló de que había una segunda oportunidad? ¿Cuándo los apóstoles predicaron de que habría una segunda oportunidad? Nadie habló de eso. ¿Entienden? Nadie en la Biblia, eso no está. Todo el mensaje es a prepararse y estar listo, porque no sabemos en el momento que sea. Pero nadie, el apóstol Pablo, maestro para los gentiles, nunca dijo, mis amados, pero el que no se vaya en la primera, se va en la segunda, o algo que por lo menos se parezca. No, son simplemente textos sacados de contexto. Entonces, ciertamente, príncipe, ciertamente, aunque es un símil lo que está utilizando, pero ese símil encaja porque luego Jesús explica más adelante y dice como en los días de Noé que estaban comiendo, o sea, como en los días de Noé, pero que estaban comiendo y estaban bebiendo y estaban casándose y dándose en casamiento. Y Jesús entonces dice, así mismo será, la gente estará haciendo eso mismo. Entonces, si podemos aceptar esa comparación que Jesús está haciendo de lo que pasó en los días de Noé, también es correcto aceptar de que cuando las puertas se cerró del arca, nadie más se salvó. Nadie más se salvó. Es correcto hacer la aplicación de que nadie más se salvó después que se cerró la puerta. Y será como en los días de Noé. Está interesante. Amén, mi hermano Juan de Dios le bendiga más. Si no hay pregunta chocante, el tema no se enciende. Nada, mis amados, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias por soportarnos estos minutos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos siempre a su entera disposición. Dios le bendiga más.